Muy buenas, estimados compañeros, saludo cordial para todos. Mi nombre es Rodrigo Rivera y hoy vengo a acompañar un poco este proceso de inclusión de las notas en Brightspace. Espero que les sea de gran utilidad y bueno, pues básicamente la inclusión de las notas es un ejercicio sencillo, pues que definitivamente requiere de práctica. Hay muchas cosas que las vamos a ir aprendiendo poco a poco, cacharreando nuestra plataforma. Entonces, primero que todo, ingresaremos a los cursos. En esta parte, pues vamos a encontrar cada uno de nuestros grupos. Yo tengo 3 grupos que están identificados claramente. Pues vamos a entrar al grupo 19, que es mi grupo de competencias 1. Y inmediatamente vamos a la pestaña de calificaciones. Así encontramos exactamente nuestras pestañas de calificaciones. Están llenas de algunos datos de la calificación calculada. También podemos ver el primer corte con las distintas actividades, el segundo y al final unas notas, un componente calificable y unos subtotales. Sin embargo, podemos darnos cuenta que esos subtotales, muchos de ellos parece ser que no están acordes con la valoración que deberíamos tener en cuenta. Por eso, lo primero que vamos a hacer es es primero quitar todas estas cosas que no nos van a servir. Entonces vamos a ocultar y mostrar columnas aquí arriba. Aquí está todo lo que vemos, pues vamos a ir quitando cada una de estas cosas. Diría yo que la prueba eco de lectura y escritura no es necesario que la visualicemos en este momento y vamos a quitar todos los subtotales correspondientes a cada uno de los cortes. Muy rápidamente vamos deshabilitándolos. Incluso vamos a quitar esas calificaciones calculadas que no tienen realmente los valores reales y le damos guardar. Entonces vamos a ver cómo cambió nuestra visión de cómo pues de las calificaciones. Mírenla cómo están. Ya tenemos un primer corte más claro en donde está la situación comunicativa, la situación del correo, los textos expositivos y el taller. Es más, podríamos incluso cambiar la vista a hoja de cálculo y ya en este momento podemos visualizar los espacios en donde vamos a colocar las notas de nuestros muchachos. Centrémonos en el primer corte. ¿Qué sucede aquí? Ya tenemos las notas. Sabemos que esta nota es de un 50% y que la nota del correo, que era la otra nota, era el otro 50%, pero algunos de nosotros tomamos 2 notas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a darle un valor a cada una porque tiene que ser un 100%, esto será 50 y cada una de estas será 25. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a crear una columna calculada ahora del primer corte para que pueda hacer la sumatoria y tener la nota final, por decirlo así, del primer corte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos rápidamente aquí a administrar calificaciones. Luego podemos visualizar tanto lo que es el primer corte, los elementos y la categoría. Categoría sería esta y estos serían los 3 elementos. Pues vamos a crear un elemento nuevo. ¿Dónde lo vamos a crear? Aquí en nuevo. Me dice que si quiero crear una categoría y un elemento, pues ya definimos que va a ser un elemento. Ese elemento no va a ser un elemento numérico como los 3 que tenemos, sino va a ser una fórmula. Y aquí es donde entra la parte interesante de esto. A esa fórmula, a ese elemento fórmula, le vamos a llamar nota final, la nota final del primer corte. Entonces, vamos a incluirlo en la categoría que es primer corte, para que esté junto a los 3 elementos que ya tenemos. Y vamos a permitirle a los estudiantes verlo, importante hacer esto, y darle el valor, 5 puntos. Ese va a ser el máximo de puntos que va a tener nuestra columna, por decirlo así. Y ahora vamos entonces a editar la fórmula. Es sencillo. Aquí podemos encontrar, solo vamos a trabajar con el elemento de calificación, insertar y vamos a trabajar con esta parte. ¿Qué hacemos? Primero vamos a buscar el elemento de calificación y vemos que el primer corte tiene correo de situación, taller de textos expositivos y taller de estrategia. Vamos a comenzar con el primero. Le doy clic y le doy insertar. Y él inserta la primera nota. A esa primera nota, como le voy a poner un 25%, la multiplico por 25.
entre 100. Y le doy más. ¿Para qué? Para incluir la próxima, que es el taller de textos expositivos. Igual, le doy insertar, multiplico por 25 entre 100. Esa va a ser nuestra fórmula. Ahora vamos a sumarle el que hace falta, que es el taller de estrategias de lectura, más taller de estrategias de lectura. Le doy insertar y lo voy a multiplicar, pero ya no va a ser por 25, sino por 50, que es el valor que va a tener este taller, entre 100. Y así, ya teniendo lista nuestra fórmula, le vamos a dar insertar. Como lo vemos, ya tenemos, permítame mover esto hasta acá, insertar, ya tenemos la fórmula. Vamos a mirar qué más, el esquema porcentaje, siempre, y listo. Vamos a darle guardar y cerrar. ¿Y qué sucede entonces? Ahora ya vemos que en la pestaña de primer corte tengo los tres elementos y el elemento nota final, que no es un elemento numérico, sino una fórmula. Entonces, ahora vamos a visualizar nuevamente calificaciones y nos vamos a dar cuenta de los cambios. ¿Qué cambio hubo? Que ahora ya tengo las tres notas, los tres elementos y la nota final del primer corte. Eso exactamente lo puedo repetir con el segundo corte, con el tercero y con el cuarto. Y aquí ya voy incluyendo las notas. Supongamos que esta estudiante, Anaya Andrea, tuvo un 4 en la primera actividad, tuvo un 4.5 en la segunda y tuvo un 5 en la tercera. Y ahora vamos a visualizar la nota final. ¿Cómo? Pues dándole clic, permítame aquí a guardar, si estoy seguro de guardar esos cambios. Y como podemos ver, la nota de Andrea cambió, entonces tiene un 4.6 como nota final del primer corte. Esto es exactamente lo que vamos a hacer con todos los cortes de los estudiantes. Así, de la misma manera, pues incluimos las notas y cuando ya tengamos todo listo, entonces le damos clic en guardar. Y podemos tener entonces ya nuestra nota final de cada uno de los cortes. Repetir esta misma tarea con el corte 2, con el corte 3. Recordar que es muy importante que, por ejemplo, ya yo tengo esta nota, estas 4 notas, pero el taller de leer para escribir no lo hice, supongamos que no lo hice, entonces lo desvinculo. Ya este taller no lo voy a incluir dentro de la sumatoria total cuando cree la nota final del segundo corte. O, muy por el contrario, si también hice una actividad aparte, entonces incluiré otra de las columnas, que es lo que vamos a hacer en este momento. Supongamos que quiero crear una columna más para el segundo corte. Además de las 4, entonces entro nuevamente a administrar calificaciones, visualizo que en el segundo corte tengo estas tres elementos, entonces voy a crear un elemento más. Ese elemento más lo voy a crear antes de crear la columna sumatoria para poder incluirlo. Voy a crear un elemento y al crear ese elemento voy a decirle que es un elemento numérico porque quiero que sea una nota más. Le establezco un nombre, vamos a colocarle actividad X. Digo que quiero que esté en qué categoría, en la categoría segundo corte, nuevamente que sea visualizada por los estudiantes y el máximo de puntos siempre va a ser 5, siempre va a ser 5. En el esquema pues le damos porcentaje y para terminar le damos guardar y cerrar. En este momento vamos nuevamente a administrar calificaciones y nos damos cuenta que el segundo corte tiene no solamente los 4 elementos que tenía antes, sino además de todo tiene ahora una actividad X que yo acabo de crear. Vamos nuevamente a calificaciones para poder visualizarlo en la lista y entonces nos encontramos con que ya el segundo corte tiene una actividad más que se llama
actividad X y que la tengo registrada. En este momento, cuando ya tenga todas las actividades definidas, entonces sí me dispondré a crear la columna de nota final, que yo le voy a llamar nota final, para hacer la sumatoria de el corte. Y así sucesivamente podré hacer todo con el tercero y el cuarto corte. Incluso, pues al final también podría crear de la misma manera una fórmula que sume la nota final 1, la nota final 2, la nota final 3 y me arroje la nota final de la asignatura. Entonces, esa es la forma de hacerlo, compañeros. Es muy sencillo, pues, seguir estos pasos. Creo que es muy importante tener en cuenta que el registro de las notas debe ser visualizado por los estudiantes, que vean cómo van, es muy importante, porque así, pues, también podemos ayudarlos a ellos y obviamente, pues, evitar errores al final, ¿no? Mil gracias por la atención, espero que les sirva muchísimo este tutorial y bueno, con muchísimo gusto, cualquier